Ya, listo. Vamos a comenzar con el tema que corresponde el día de hoy, que es un tema que pertenece al siglo pasado, al siglo XX. Es una filósofa mujer que se va a denominar Ayn Rand, que en realidad es un nombre artístico, es un nombre literario. Esta filósofa de origen ruso, su verdadero nombre se llama Alisa Sinovievna. Ayn Rand es como una especie de seudónimo, así como por ejemplo a Platón lo llamaban Platón porque su maestro de gimnasia le apodó Platón, pero su verdadero nombre fue Aristócles. Lo mismo con esta filósofa. Ella misma se dio ese nombre literario, por así decirlo, ya que divulgó muchos libros de literatura en la cual tenían gran contenido filosófico, una forma en la cual difundió sus pensamientos y sus planteamientos que vamos a ir viendo más adelante cada una de sus obras, pero en realidad su verdadero nombre fue Alisa Sinovievna. Año de 1905 a 1982 vivió. Vamos a ver también sus planteamientos políticos, epistemológicos, ontológicos. Sin embargo, vamos a hacer hincapié en lo que vendría a ser su tema ético. Primero, esta es la estructura o el índice el cual he preparado para ir abordando cada aspecto del tema. Primero vamos a ver un poco la biografía y el contexto de Ayn Rand, es decir, el lugar en el que vivió, qué es lo que le llevó a plantear esa filosofía que ella va a transmitir y todo ello. Sus planteamientos generales, de ahí vamos a abordar directamente los principios éticos en Ayn Rand, ya que Rand va a tener principios éticos muy distintos, con una nueva visión, con una nueva comprensión del mundo, a como los han tenido los filósofos anteriores. Va a revolucionar tanto en el aspecto axiológico y ético. Y vamos a ver también las influencias que va a tener Ayn Rand de una corriente que se le conoce como el egoísmo ético, ya que Ayn Rand va a tomar como referencia eso llamado egoísmo ético, y a su teoría también la va a llamar así, egoísmo ético, pero le va a agregar algo más, la palabra racional. Vamos a tener la crítica al altruismo de Rand, de ahí vamos a ver el egoísmo ético como generador de deberes, es decir, que su planteamiento de egoísmo va a conllevar a que el ser humano no solamente reclame de derechos, sino que también en alguna medida conlleve deberes a sí mismo, porque es fácil, ¿no? Va, reclama sus derechos, sí, yo quiero esto, el otro, pero la otra cara de la moneda también son los deberes. De ahí vamos a ver los argumentos a favor de esta tesis que plantea Irán. De ahí también vamos a ver las críticas que le han hecho algunos filósofos a sus planteamientos. Bueno, las conclusiones y las dudas y preguntas. Aquí tenemos dos frases para iniciar las tesis de Irán, ¿no? El hombre que no se valora a sí mismo no puede valorar nada a nadie. Es decir, ya con esto Ayn está dando a entender de que para en alguna medida hablar de la exterioridad, de los sujetos, para hablar de las personas y del mundo entero, primero en alguna medida debo encontrar ese valor intrínseco en mí mismo, en mi subjetividad. Y bueno, como decía Erran, la pregunta no es quién me va a dejar, sino quién me va a detener a realizar algo. Perfecto, pasemos un poco con el contexto histórico en el cual vivió Ayn Rand. Les comento, Ayn Rand es una filósofa de origen ruso y justo el contexto en el que vive es muy polémico porque vive en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y en ese contexto su padre se comenta que era una especie de farmacéutico, tenía una farmacia. Pero justo viene en ese contexto de la Primera Guerra Mundial, ustedes sabrán que más o menos en 1917 hubo un tratado que firmó Rusia para salirse de la guerra, ¿no? El tratado Brest-Litovsk, si mal no recuerdo por historia, en la cual Rusia se sale de la guerra y bueno, a partir de ello se da lo que es la famosa revolución de los partidos políticos, tanto los partidos bolcheviques y los mencheviques, ¿no? Y bueno, estos partidos cuando triunfan en el poder haciendo la revolución, recuerden que derrocan al zar Nicolás II, esto es por un poco de historia que ustedes de repente sabrán, pero si no les comento de que hay una revuelta, una revolución y derrocan al zar Nicolás II y a toda su familia, los matan y todo ello, y el partido bolchevique toma el poder, es decir, que las ideas socialistas, comunistas de Marx llegan a influenciar a Rusia por un autor que ustedes recordarán muy bien, que su verdadero nombre fue Vladimir Ilich Ulyanov, pero en realidad se le conoció más que todo como Lenin. Ese fue su seudónimo, ¿no? El seudónimo de Lenin, que sería el que organizara la revolución bolchevique y traería abajo, en alguna medida, el derrocar el gobierno del zarismo. Y a partir de ello, propuso de que todos los medios de producción se colectivicen. Y a partir de eso también fue expropiado la farmacia que tenía el padre de Ayn Rand.
esta farmacia que tenía el padre de Ayn Rand fue expropiada y pasar a ser un bien colectivo. Ejemplo, imagínate, ¿no? Imagínate que tú hoy en día agarren y expropiaran tu casa y te dicen, no, ahora va a ser bien, bien colectivo, va a ser bien del pueblo. En alguna medida esto es lo que instaura lo que es el régimen socialista, ¿no? Y a partir de ello, Ayn Rand vio eso, vio cómo a su padre le quitaron sus propiedades. Y aquí lo podemos ver un poco en su biografía, ¿no? Y a partir de ello, a Ayn Rand no le gustaba el régimen socialista porque vio todas las desgracias, todas en alguna medida la especie de dictadura que había causado este régimen socialista. ¿Y qué es lo que hace? Con el pretexto de publicar libros y todo ello, viaja y consigue dinero para poder migrar de ahí, migra a lo que es Estados Unidos y ahí Ayn Rand trabaja como guionista en Hollywood. Y luego se dedicó a la escritura filosófica y literaria. Es decir, que como le dije en un principio, no solamente fue una filósofa, sino que también se dedicó a la literatura. Y gran parte de sus obras de literatura refleja bastante contenido filosófico, refleja su forma de pensar. De ahí que el contexto en el cual vive nos ayuda a entender un poco el planteamiento de los filósofos. Es decir, que no solamente los filósofos somos una tabula rasa, ¿no? Que tenemos la mente en blanco y que planteamos las ideas de manera espontánea, sino que más bien hay un contexto cultural en el cual estamos enrolados y a partir de ello es que desarrollamos los planteamientos. Y bueno, Ayn Rand no es la excepción. A partir de todo este contexto que vivió en Rusia, este régimen totalitario que vivió con la revolución bolchevique y todo ello, viaja a Estados Unidos y es más, se comenta de que intentó buscar gente que en alguna medida también comparta sus deseos por la literatura y por la filosofía. Bueno, y su obra cumbre se llama así, La Rebelión de Atlas, en la que más o menos la obra narra así de manera sencilla de qué tan importante son la clase profesional, los técnicos, la clase emprendedora, los empresarios, etcétera, dentro de una sociedad. Que si estas personas se van de la sociedad, en alguna medida la sociedad no tendría ningún sentido, carecería de valor. De ahí que propone en esta obra La Rebelión del Atlas que el Estado no tiene por qué intervenir en ninguna de estas personas. Es como, por ejemplo, ¿sabes qué? No, el Estado no tiene ningún derecho de cobrarle más impuestos a los profesionales que por el hecho de que ganan más o tengan más dinero o, por ejemplo, tengan un mejor salario. No tiene ningún derecho el Estado a cobrarles más impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene por qué intervenir, dice Ayn Rand. Es una forma de opresión más bien. El Estado no tiene que por qué preocuparse de las colectividades, sino que la única función que tiene que cumplir el Estado es cuidar a los ciudadanos y cuidar al país. No tiene por qué intervenir en la vida de cada uno. De ahí que Ayn Rand va a estar en contra de las colectividades y va a priorizar más que todo al individuo. Ya les voy adelantando un poquito su filosofía. Otras obras que es muy recomendable también, que es una obra en la que sintetiza su contenido filosófico Ayn Rand, se llama así, La virtud del egoísmo, ya que sabemos que el planteamiento de Ayn Rand se va a llamar el egoísmo ético racional, que lo voy a explicar más adelante, pero ya les voy dando un adelanto. Hay otras obras muy bonitas también, como por ejemplo Para un nuevo intelectual. Hay una obra incluso que se sacó en el cine, una película de Ayn Rand, que se llama El manantial. Y bueno, hay otras obras que también las recomiendo, ¿no? Como Igno, etcétera. A ver, ahora la pregunta es, ¿cómo influyó su biografía en su filosofía? Una vez ya que les he contado, podemos leer un poco lo PPT. La experiencia directa del totalitarismo soviético marcó profundamente su defensa del individualismo, la propiedad privada y el capitalismo. Su vivencia del control estatal y la censura la llevó a formular el objetivismo, una filosofía que exalta la razón, el egoísmo racional y la libertad económica. Les comento, gracias a la experiencia que vivió Ayn Rand, es decir, gracias a toda esa crisis que vio de cómo expropiaron las propiedades de su padre, de cómo dentro del régimen socialista soviético se colectivizaba las cosas y les quitaban sus propiedades a los ricos, es decir, Ayn Rand veía de que esas personas que han conseguido con mucho esfuerzo algo sus negocios y que venga un régimen totalitario y te los arrebate y que los comience a distribuir esos bienes entre los demás que no se han esforzado por conseguir nada, en alguna medida eso es injusto. De ahí que Ayn Rand, a partir de ello, como les dije, va a desarrollar determinados planteamientos. Una de ellas, su planteamiento principal ontológico, es decir, su percepción total de la realidad, es decir, su comprensión total del mundo universal, va a ser algo llamado el objetivismo. ¿Qué es esto del objetivismo? Así de manera sencilla, entiéndelo, de ahí te lo voy a explicar un poquito más, pero el objetivismo consiste
en que existe una realidad objetiva, es decir, que hay una realidad. En alguna medida con esto Ayn Rand se está yendo en contra de los filósofos idealistas, aquellos que plantean de que la realidad puede ser producto de mi mente o la realidad simplemente es una idea. No, la realidad existe, dice Ayn Rand. Tú puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad, decía Ayn Rand. De ahí que a partir de ello, con esta frase sintetiza muy bien su planteamiento del objetivismo, ¿no? Eh, Aparte va a ser una filosofía que va a exaltar mucho la razón. Para Ayn Rand, la razón es aquella facultad que nos va a proporcionar, desde el punto de vista epistemológico hablando, conocer la realidad de manera objetiva. Es decir, que podemos conocer la realidad tal y como es. No es que hay otros mundos, de repente como plantea Kant, un mundo fenoménico y numénico. No, 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 no. Conocemos la realidad tal y como es. ¿Cómo? Gracias y a través de nuestra razón. Los sentidos son solamente un medio, decía Ayn Rand, para poder conocer la realidad. Pero en realidad, gracias a la razón es que podemos comprender, conocer, indagar más sobre la realidad. Y dentro del campo de la ética va a proponer algo llamado el egoísmo racional, que es ya más o menos van viendo por dónde va y va a proponer la libertad económica. Les comento, Ayn Rand va a ser una gran defensora del capitalismo, porque decía que dentro del capitalismo es el único sistema que te proporciona la libertad al individuo. Libertad entendido dentro del punto de vista liberal, ¿no? Ausencia de no interferencia. Es decir, eso se le conoce como la libertad negativa, la ausencia de no interferencia, el hecho de que nadie puede interferir conmigo, yo puedo viajar a cualquier país, el hecho de que, por ejemplo, el Estado no venga y te robe tu propiedad, así como en el régimen totalitario soviético, etc. Y va a proponer el capitalismo, el famoso laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. El mundo camina solo. Y va a proponer una especie de liberalismo en la cual el Estado no debería intervenir en alguna medida ni en la economía ni en otros aspectos de los ciudadanos y de los individuos. Bueno, el contexto histórico ya se los conté, también vivió la época de la Gran Depresión, el auge del totalitarismo, nazismo y comunismo, y también vivió el contexto de la Guerra Fría. Este ambiente de tensiones ideológicas reforzó su rechazo a los colectivismos y su defensa radical del individualismo liberal. Ahora sí, vamos a pasar a ver directamente los planteamientos generales. Miren, Ayn Rand, como les dije desde un principio, va a tener influencias de algunos filósofos. Les voy comentando. Del primer filósofo que va a tener mucha influencia es de Aristóteles. Recordemos de que Aristóteles planteaba algunos principios, había sintetizado los principios dentro del campo de la lógica, los tres principios aristotélicos. ¿Los recuerdas cuáles son? El famoso principio de identidad, el de no contradicción y el tercer excluido, que son los principios aristotélicos básicos. Pero hay uno que es muy importante, que es el principio de identidad. A es igual a A. Puedo decir, esto es una llave. Es lo mismo que decir, a esto es una llave. Suena evidente, es cierto. Pero ese es el principio de, decir, de identidad. Decir que esto es una cosa y plantear a su vez de que eso también es aquello que estoy planteando en un principio. A es igual a A. De ahí que la ontología de Rand va a estar fundada en alguna medida dentro de los planteamientos aristotélicos. Como podemos ver acá, Ayn Rand sostiene que la realidad existe independientemente de cualquier mente, que todo lo que es tiene una identidad fija e inalterable. O sea, A es igual a A. Por ejemplo, yo agarro, como les dije, ahorita puedo estar de repente tocando el mouse. El mouse existe y punto. Por, por más que yo quiera decir de que no, el mouse es producto de mi mente, no, Ayn Rand está en contra de todos esos planteamientos. Y que la conciencia no crea la realidad, solo la percibe. Es decir, que hay un mundo objetivo con entidades de identidad propia, completamente accesibles a la razón. Recuerden la frase que les comenté hace un instante, podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. En síntesis, eso es lo que plantea Rand dentro del campo ontológico. Ahora vamos dentro del campo epistemológico. Rand, como les dije, todo conocimiento proviene de la percepción, o sea, de los sentidos. Algo interesante que hoy en día se hace entre sensación y percepción es que mientras cuando yo hablo de sensación, estoy hablando de sensibilidad, es decir, estoy hablando de sentidos. A ver, cuando yo hablo de sensación, estoy hablando de sensibilidad, estoy hablando de los sentidos, pero cuando yo hablo de percepción, hablo con la totalidad del cuerpo. Es decir, que no solamente me limito a percibir con los sentidos. Cuando hablo de percepción, me baso desde el punto de vista a todo lo material, a todo lo corpóreo. Y Ayn Rand hace esa diferencia en algún sentido, porque ella dice que todo conocimiento proviene de la percepción, es decir, aquello que mi cuerpo puede percibir del mundo. Sin embargo, no le va a dar un estatus epistemológico a la percepción, sino va a decir de que solamente la percepción me permite captar esos conceptos que se forman por abstracción racional y que la razón es el único medio
para conocer la realidad. Y ahí que recordemos de que, como les dije en un principio, Ayn Rand va a tener mucha influencia del planteamiento aristotélico y a partir de ello va a plantear de que la razón es la única fuente fiable de conocimiento y va a rechazar todo otro tipo de conocimiento, como el idealismo, como por ejemplo la fe que planteaban los cristianos. Rand va a hacer una crítica duramente al judio-cristianismo, ya que va a decir de que el judio-cristianismo, al igual que Nietzsche, en ese sentido va a compartir planteamientos con Nietzsche, solamente ha servido para, en alguna medida, contaminar a la sociedad y traer valores de debilidad en los individuos. Va a rechazar la fe, va a rechazar también el relativismo, es decir, que se va a ir en contra los postmodernos, que son gente que plantea la verdad es relativa, que la verdad no existe, ya, se va a ir en contra de toda esa gente, y también cualquier forma de irracionalismo, se va a ir en contra de los filósofos irracionalistas. Recordemos quiénes son los filósofos irracionalistas, ¿no? Un ejemplo de ellos es Nietzsche, en ese sentido. Va a tomar algunos planteamientos de Nietzsche, pero también los va a criticar. Y también, al priorizar la razón, va a tomar mucha influencia de Aristóteles, como les dije. Ahora, dentro del punto de vista ético, Ayn Rand va a plantear algo que se le conoce como el egoísmo ético racional. ¿Qué es lo que dice Ayn Rand? Dice que cada persona debe vivir para su propio interés, es decir, debe vivir para satisfacer sus propios intereses, sus propias preferencias, y además, esto debe ir guiado de manera racional. Es decir, no debo satisfacer mis intereses a lo loco, sino que mi razón me debe guiar, me debe indicar, me debe orientar, me debe conducir a que esos intereses propios, a que ese beneficio propio que yo quiero satisfacer, lo debo hacer de una manera adecuada y razonable. De ahí que propone a la razón como esa guía fundamental, no solamente dentro del campo epistemológico, sino también dentro del campo ético. Algo que va a criticar bastante Rand, que lo vamos a ver más adelante, es la crítica al altruismo. Para Rand, uno no debería sacrificarse por otro. Es decir, que uno siempre debe velar por su propio beneficio y no más bien por el otro, porque cuando tú velas muchas veces por el otro, en alguna medida te estás sacrificando a ti mismo. Ponte a pensar, ¿no? De repente en determinadas situaciones, ¿no? ¿No te ha pasado que muchas veces cuando tú te preocupas por los demás, en alguna medida te terminas menos preocupando por ti mismo? Y viceversa, ¿no? Cuando más te preocupas por ti mismo, en alguna medida como que menos te preocupas por los demás. Más o menos eso Irán está considerando, de que veamos nuestro interés propio, de que veamos nuestro beneficio propio, de que nos preocupemos más por nosotros mismos, de que tengamos más autoestima. De ahí que la virtud central, pero ¿cómo vamos a lograr esto según Irán? Gracias a nuestra razón. La virtud central es la racionalidad y el fin moral es la propia felicidad. Felicidad, ¿te suena esa palabra felicidad? Aristóteles, ¿verdad? Recuerda que Aristóteles tenía una ética basada en la eudaimonía. Decía de que el fin, el bien máximo, el bien supremo lo consideraba la felicidad. Recordemos en Ética Nicómaco cuando Aristóteles decía de que todo tiene un fin, todo tiene un telos, una finalidad, una razón de ser. Así como Aristóteles decía en Ética Nicómaco, para los que los han leído, ¿no? El bien de la medicina es la salud, el bien de la economía es la riqueza, el bien de la estrategia es ganar la guerra. Todo tiene un fin, una finalidad. Lo mismo, el hombre también tiene un fin, y ese fin del hombre es conseguir su felicidad, y la felicidad es un fin en sí mismo. Influencia en Ayn Rand, para buscar la propia felicidad por medio de la razón. Dentro del punto de vista político, como les comenté, defiende bastante lo que es el capitalismo, con la famosa laissez-faire. ¿Qué es esto laissez-faire? Es una expresión en francés, ¿no? Que significa el famoso dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Para los que de repente tienen un poquito más de conocimiento de economía, ustedes sabrán de que esta expresión laissez-faire viene de la escuela fisiocrática. Los fisiócratas es una escuela económica que proponía de que el Estado no debe intervenir en la economía, sino que la misma naturaleza nos da a entender de cómo debe ser la economía, ¿no? De repente producir productos, el mismo hombre debe mercantilizarlos y no debe haber ninguna institución que intervenga. Lo mismo proponía Ayn Rand, que ninguna institución política intervenga en la vida del hombre, del individuo, porque eso lo limita, limita su libertad. En alguna medida lo está aturdiendo. De ahí que Ayn Rand proponía el dejar hacer, dejar pasar como único sistema moral. ¿Por qué? Defendía el capitalismo porque protege los derechos individuales, a diferencia del socialismo, del fascismo, del comunismo o de otros regímenes totalitarios, ¿no? Que más bien lo que hacían eran violar los derechos humanos. Ahí está lo que les pongo, el Estado debe ser mínimo. A esa teoría de que el Estado debe ser mínimo se le conoce como el minimalismo. ¿Qué es el minimalismo? Reducir todo el poder Espera. estatal. Ya, ya. El Estado solamente debe en alguna medida intervenir
la vida del ciudadano en pequeñas cosas, en pequeñas cosas, en pequeños aspectos, nada más. No debe intervenir en otros aspectos grandes. De ahí que el estado del poder debe ser limitado. Limitado como, por ejemplo, que una fuerza policial que guarde el orden, una fuerza tribunal que se encargue de la justicia y de la defensa, para determinados militares para que cuiden el país. Nada más. El Estado no debe intervenir en la economía ni tampoco debe redistribuir la riqueza. Ayn Rand estaba en contra de que, por ejemplo, el Estado cobre impuestos para dárselos a los más pobres. ¿Por qué? Porque, les comento, Ayn Rand va a tener influencia de un filósofo llamado John Locke. Eso lo vamos a ver después. Pero Locke, por ejemplo, tiene un librito, tiene libros sobre economía política. Ya recordemos de que John Locke es un filósofo que es el padre del liberalismo político y tiene una obra un ensayo que se llama Ensayo sobre la ley de pobres, en la que propone, ¿no? Que en realidad esa frase que hoy en día todos les mencionamos de manera cotidiana, el pobre es pobre porque quiere. Ayn Rand en alguna medida también estaría de acuerdo con esa visión de Locke, y que le escuchamos hoy en día mucho, el pobre es pobre porque quiere. Ayn Rand más bien apela por una especie de meritocracia individual. El individuo se esfuerza por conseguir algo, y si se esfuerza y el otro no se ha esforzado, pues piña, pues no se ha esforzado, pues. Entonces, ¿por qué tienes que darle mi riqueza? ¿Por qué el Estado me tiene que quitar impuestos para dárselo al más pobre? Si él no se ha querido esforzar y yo sí me he esforzado. O sea, yo me estoy matando, estudiando para que en algún momento agarre de mis impuestos y esos impuestos se los dé el Estado a los más pobres. No, que él también se esfuerza. Eso es lo que proponía Ayn Rand, que el Estado no debe intervenir, en especial en la economía. Ahora sí, nos vamos a centrar solamente en sus planteamientos éticos. De repente ya otro día podamos hacer una clase para ver su aspecto político, su aspecto epistemológico o ontológico. Pero también les comento, si es que les interesa algunos, que de repente les interesa el aspecto epistemológico de Ayn Rand, pueden ver, Ayn Rand tiene un librito que se llama Introducción a la epistemología de la ciencia, si mal no me equivoco, algo así, en la que, bueno, ahí plantea sus planteamientos ontológicos y epistemológicos. Y también tiene libritos en los que plantea su visión capitalista. Pero bueno, principios éticos. Ahora sí. Mira, Ayn Rand plantea algo bien interesante, de que hay virtudes, recordemos de que las virtudes en Aristóteles también se puede traducir o entender como los valores. Hay virtudes o valores dentro del individuo que en alguna medida son centrales, son cardinales para poder llevar una vida correcta dentro de una ciudad. Y Ayn Rand, como tiene mucha influencia de Aristóteles, no va a descartar esas virtudes. No va a descartar, pero solamente que les va a dar un nuevo sentido. Recordemos de que Ayn Rand, ya les dije, hasta ahorita les he mencionado que Ayn Rand va a tener influencia de 3 autores. Les he mencionado a John Locke dentro del punto de vista político, les he mencionado a Aristóteles y les he mencionado a Nietzsche. Ahorita vamos a ver otros pensadores que van a influenciar en Ayn Rand. Pero te comento los principios éticos, que ya te vas dando cuenta que Ayn Rand va por una especie de meritocracia individual, planteando los principios éticos, que también se les conoce como virtudes cardinales o centrales en el individuo, para poder en alguna medida llevar una mejor ciudadanía. Pero leamos esta frase primero de Ayn Rand, ¿no? El hombre que no se valora a sí mismo no puede valorar a nada o a nadie. Solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional, libre, pacífica, próspera y benévola. Como se van dando cuenta, Ayn Rand va priorizando el amor propio. Ayn Rand va priorizando el individuo. Ayn Rand va priorizando la subjetividad. Ayn Rand va priorizando, en alguna medida, desde un punto de vista metafísico, el yo. La pregunta no es quién me va a dejar hacer algo, sino quién me va a detener. Listo, vamos a ver, como les dije, epistemológicamente Rand propone la racionalidad, es decir, usar la mente como único medio de conocimiento y también como guía de acción. Conocimiento, la racionalidad dentro del punto de vista epistemológico, guía de acción, ético. Rand propone la independencia. Mire, esto de la independencia es una crítica muy dura a las personas que, por ejemplo, viven bajo el pensamiento de otro, porque sabemos de que hoy en día las sociedades no piensan por sí mismas, están influenciadas por los medios de comunicación, por una religión, por una familia. Hay gente que estudia carrera que, por ejemplo, ha dicho su familia, o sea, estamos muy influenciados. De ahí que Rand propone la independencia. ¿Qué es la independencia para Rand? Pensar por uno mismo y no vivir de la mente ajena, es decir, no vivir del otro, no vivir de la voluntad que te han querido imponer una institución, no vivir de la voluntad que te han querido imponer la familia, la sociedad, la religión, etc. Ayn Rand plantea la integridad, actuar según los propios principios sin contradicciones. Sin contradicciones, ¿recuerdas? Aristóteles. ¿Quién plantea el principio de no contradicción? Aristóteles. La integridad tiene que ver, como su mismo nombre lo dice, de que lo que tú hablas, lo que tú dices, también lo lleves a la acción, a la praxis, porque sería muy hipócrita de tu parte, ¿no?
plantear algo y no actuar tal y como lo planteas, ¿no? Hay filósofos que han llevado una vida así. Todo lo que han planteado, literal, es como que se ha ido a la basura en su forma de vida. De ahí que hay críticas, ¿no?, que se realizan los filósofos, ¿no? ¿Es correcto separar al filósofo de su obra? O sea, a la biografía del filósofo de su obra. Ponte a pensar en ello. Ayn Rand con eso está haciendo una crítica duramente a esos filósofos, ¿no? O también no solamente a ellos, si lo vemos desde el punto de vista de repente que Ayn Rand también criticaba el judio-cristianismo, ¿no? ¿Cuántos religiosos tú conoces que dicen una cosa de boca para afuera, pero en el fondo, ¿cómo están actuando? ¿Cómo se están comportando? Integridad, actuar según los propios principios sin contradicciones. Honestidad. Ayn Rand creía de que el principio de la honestidad consiste en esto: rechazar el autoengaño y enfrentar los hechos tal y como son. En alguna medida no autoengañarnos, ¿no? También crítica duramente al judio-cristianismo, ¿no? O sea, debemos aceptar los hechos como son, o sea, la realidad está ahí. De repente, no sé, si te ha tocado de repente nacer en un lugar en el que las condiciones sociales son más precarias, más pobres, no está tan urbanizado y todo ello, pues bueno, te tendrás que esforzar más, pero acepta la realidad. La mejor forma de cambiar, de en alguna medida de mejorar, es aceptando la realidad, aceptando las condiciones objetivas del mundo en el cual te encuentras, no negándolas. Pero ¿quiénes los niegan? ¿Quiénes muchas veces engañan? Por ejemplo, las personas religiosas, por ejemplo, las personas que tienen baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que para la honestidad, para Ayn Rand, consiste en rechazar el autoengaño y enfrentar los hechos, lo fáctico, tal y como es. Ahora, aquí está algo bien interesante, bien interesante. La justicia. ¿Qué es la justicia para Ayn Rand? Mira, tratar a cada las personas según su mérito, ni más ni menos. Incluso esta concepción Ayn Rand la llevaba para el plano del amor, así como suenas. Para el plano del amor, también Ayn Rand creía que nosotros debemos hacernos merecedor del amor de otra persona. Y esto es algo que Ayn Rand lo pronuncia con sus propias palabras. Es más, se preparó un video de 2 minutos para que puedan apreciar ello. Dura 2 minutos para que puedan apreciar cómo es que Rand el concepto de justicia. Miren, aquí está, para que puedan entender dura 2, a lo mucho 3 minutos el video, para que puedan entender un poco más el planteamiento de Ayn Rand. Cómo es que entendía la justicia y el amor. Es una entrevista que... What's wrong with loving your fellow man? Christ Te voy a mandar por cada peluche. De la U es uno, de Jigglypuff es uno y de una abejita es otro. Immoral. It is immoral if it is a love placed above oneself. It is more than immoral, it's impossible. Because when you are asked to love everybody indiscriminately, that is, to love people without any standard, to love them regardless of the fact of whether they have any value or virtue, you are asked to love nobody. But in a sense, in your book, you talk about love as if it were a business deal of some kind. Isn't the essence of love that it is above self-interest? Well, let me make it concrete for you. What would it mean to have love above self-interest? It would mean, for instance, that a husband would tell his wife, if he were moral, according to the conventional morality, that I am marrying you just for your own sake. I have no personal interest in it, but I am so unselfish that I am marrying you only for your own good. Well, should husbands and wives would any woman like that? Should husbands and wives tally up at the end of the day and say, well, now, wait a minute. I love her if she's done enough for me today, or she loves me if I have properly performed my functions? No, you misunderstood me. That is not how love should be treated. I agree with you that it should be treated like a business deal, but every business has to have its own terms and its own kind of currency. And in love, the currency is virtue. You love people not for what you do for them or what they do for you. You love them for the values, the virtues which they have achieved in their own character. You don't love causelessly. You don't love everybody indiscriminately. You love only those who deserve it. And then if a man is weak or a woman is weak, then he is beyond love? He certainly does not deserve it. He certainly is beyond. He can always correct. Man has free will. If a man wants love, he should correct his weaknesses or his flaws, and he may deserve it. But he cannot expect the unearned, neither in love nor in money, neither in matter nor spirit. You have lived in our world, and you recognize the fallibility of human beings. There are very few of us, then, in this world, by your standards, who are worthy of love.
Unfortunately, yes, very few. But it is open to everybody to make themselves worthy of it, and that is all that my morality offers them. If they will A way to make themselves worthy of love, although that's not the primary motive. Listo. Bueno, es un poco sobre la concepción de justicia llevada al plano de vista del amor de Ayn Rand. Si se dan cuenta en el video han podido apreciar de que el otro tiene que hacerse merecedor, es decir, que tiene que haber en alguna medida meritocracia en el sentido dentro del punto de vista sentimental también, ¿no? Tiene que hacerse merecedor de mi amor. Por ejemplo, ¿tú crees que un padre que maltrata a su esposa y maltrata a su hijo puede en alguna medida ser llamado padre? ¿Bajo el rango? No. Porque tú tienes que hacerte merecedor. O una madre también, ¿no? ¿Tú crees que una madre que de repente engaña a su pareja todo el tiempo y está golpeando a su hija, ¿tú crees que podría ser llamado madre? No. Tienes que hacerte merecedor de que puedas llamar a alguien padre, de que tú puedas llamar a alguien madre, o de que, por ejemplo, ¿tú crees que un profesor que todo el tiempo va y lee la PPT ahí como tonto, y que va o solamente lee un libro, pueda ser llamado profesor? No, tienes que hacerte merecedor de ello. Tienes que hacerte merecedor de ese título, meritocracia. Cada uno según su esfuerzo. En ese sentido, Ayn Rand plantea de que esto no solamente lo debemos ver desde el punto de vista epistemológico, sino también dentro del punto de vista ético. Y eso no tiene, y en alguna medida también está relacionado con dentro del campo de los sentimientos y lo emocional. Siempre debemos usar la razón en todo instante. Y para eso es la justicia, tratar a cada persona según su mérito. Ni más ni menos. Cada quien lo que se, en alguna medida le corresponde. ¿Por esto has luchado? Bueno, esto te corresponde. Punto. Ahora, productividad. Crear valores y sostener la propia vida mediante trabajo. En síntesis, lo que te he dicho. Orgullo, aspirar a la excelencia personal y ser digno de uno mismo. O sea, dar lo mejor de ti cuando hagas algo que en alguna medida se supone que tú eres una persona independiente, o sea, piensas por ti mismo. Si piensas por ti mismo y lo que estás haciendo realmente ha nacido de ti, de tu propia subjetividad, entonces en alguna medida lo vas a hacer con mucha satisfacción. De ahí que debes aspirar a la excelencia personal y ser digno de uno mismo. Ayn Rand decía, el hombre es un fin en sí mismo, así como Campero le da otro sentido. Fin o finalidad en el sentido aristotélico. Bueno, esos son los principios éticos, es decir, las virtudes cardinales que propone Ayn Rand. Ahora sí, vamos a lo más importante, las influencias de Ayn Rand en su vida. ¿Qué filósofos leyó? ¿Qué, por ejemplo, autores influenciaron en ella? Solamente nos vamos a centrar al punto de vista filosófico, no dentro del punto de vista literario, porque como le dije, si de repente les gusta la literatura, podemos de repente más adelante tratar la obra del Manantial u otras más de Ayn Rand que son de literatura. Pero nos vamos a centrar dentro del punto de vista filosófico y más para ser más precisos en su ética. Influencia del egoísmo ético de Ayn Rand, Aristóteles. La idea de que la razón es la facultad distintiva del ser humano y que la virtud consiste en vivir conforme a la propia naturaleza racional. Eso influyó en su principio que la vida racional del individuo es el valor supremo. Si epistemológicamente, y hay un dato, mira, si epistemológicamente para Rand la razón es el único medio del conocimiento y también es la guía, la que nos va a orientar en nuestras acciones, también dentro del punto de vista ético y dentro del punto de vista vital, por así decirlo, lo más importante para Ayn Rand, el valor supremo de un individuo es su vida concreta, su vida material, porque eso es lo único que hay, recuerda, para Ayn Rand, la realidad objetiva. Aquí está el valor supremo del ser humano, el hecho de que tengan que llevar una vida racional. Listo, también me influenciar John Locke, que ya se los presenté antes. John Locke, les comento un poquito, de repente para los que no han escuchado sobre John Locke. De repente lo has escuchado a John Locke, pero su planteamiento es más que todo nociológico, ¿no? La teoría del conocimiento y demás. Pero John Locke es considerado el padre del liberalismo político. Él, por ejemplo, ¿te acuerdas su tesis de la tabula rasa en la que planteaba de que nosotros nacemos con una mente en blanco? Ya. Mira, por ejemplo, John Locke decía de que si nosotros nacemos con una mente en blanco, por lógica, mira, si nosotros nacemos con una mente en blanco, ¿se puede decir que alguien ha nacido para mandar y alguien para obedecer o no? No, ¿verdad? Porque si todos hemos nacido con la mente en blanco, entonces, ¿qué significa? Que todos hemos nacido iguales. De ahí que John Locke, con estos planteamientos políticos de que si todos nacemos iguales, propone la igualdad, la libertad, que todos deberíamos ser libres para transitar. Y en alguna medida con estos planteamientos influyen en el país en el cual nació John Locke. Recordemos que John Locke fue un filósofo inglés
y esto influiría en la Revolución Gloriosa de Inglaterra, que la llevaría a cabo un político, un líder político llamado Oliverio Cromwell. Pero esos planteamientos de John Locke como padre del liberalismo político, el plantear la igualdad, la libertad, la defensa de la propiedad privada, también él planteó, llevarían en alguna medida a sus ideas a la práctica. ¿Y qué vendría a ser como una especie de, por así decirlo, de precursor del capitalismo, John Locke, y del liberalismo? La defensa de los derechos individuales, la libertad, que se los comenté, y el gobierno no limitado. Como los liberalistas siempre van a plantear dentro del punto de vista político de que el Estado, como les dije, no debe intervenir en la vida del individuo. A eso se le conoce, como les dije, minimalismo. El Estado solamente debe tener una intervención mínima dentro de la vida del individuo. Y peor en la economía, no debería intervenir en la economía. Estos argumentos reforzaban su tesis que el individuo no debe vivir para otros ni ser sacrificado por el Estado. Por ejemplo, el Estado no te puede coaccionar, como te dije antes, a que actúes de una determinada manera, ¿no? Como por ejemplo, ya te puse el ejemplo antes, del hecho de que te quite tus impuestos por el hecho de que tú seas profesional y le des sus impuestos a los pobres o a la gente que más necesita, no tiene ningún derecho. ¿Por qué? Porque tú te has esforzado por ello. En alguna medida ha sido tu esfuerzo, tu mérito. Y nadie tiene por qué venir a robarte algo, a quitarte algo, a expropiarte algo, con lo que tú has conseguido bajo tu propio esfuerzo. La crítica al colectivismo, como te vas dando cuenta, Ayn Rand está en contra del colectivismo. ¿Por qué? Por el lugar en el cual vivió, por las influencias en las cuales tuvo, etc. Su experiencia directa del comunismo le dio un argumento vital, es decir, un argumento que parte de la vida y de la vida concreta y material, es decir, desde el punto de vista físico, biológico. Cuando el individuo es subordinado al grupo, se destruye su libertad. Eso es algo muy interesante, ¿no? Que se puede ver hoy en día, ¿no? Tú, por ejemplo, si habrás tenido afinidad de repente en algún momento por algún grupo político, por algún grupo en el colegio, por alguna comunidad, lo que sea, incluso un grupo de baile, de danza, lo que sea, tú te vas dando cuenta que cuando hay un grupo, tú no ves a un individuo, tú ves un grupo, como su mismo nombre lo dice, tú ves al conjunto, a la colectividad. En alguna medida el individuo se pierde, se desintegra, se desvanece. Y al desvanecerse se destruye la individualidad. Y en ese sentido también se destruye la libertad, porque el colectivo debe pensar de una misma manera. Ya pongamos un ejemplo, la danza. Imagina que digamos que tú estás haciendo una danza en tu colegio. Todos tienen que en alguna medida cumplir lo que se dice en la danza, hacer los mismos pasos, bailar de la misma manera, etc. Lo mismo cuando estás metido dentro de un partido político, todos deben pensar de esta manera. Lo mismo cuando estás metido en una religión, todos deben en alguna medida orar de esta manera, todos deben decir amén, amén de esta manera, o sea, lo mismo, se destruye la libertad, está en contra del colectivismo. La iniciativa y la vida misma. Esto llevó a defender moralmente el interés propio racional. Ya se los comenté. Ahí está. Esto es lo que le quería comentar. Miren. Rechaza el altruismo tradicional de Comte. ¿Quién es Comte? ¿Se acordarán? Augusto Comte, ¿les suena? Padre del positivismo. Comte, les comento, era un filósofo que es considerado, más o menos que nace en el contexto de la primera revolución industrial, poco antes, pero influenciaría en ello. Comte es un filósofo que propone el saber los saberes de la ciencia industrial hoy en día como la conocemos. Y bueno, Comte también dentro de su punto de vista ético propone, ¿no?, el altruismo, de que todos en alguna medida esa idea de pensar en el otro, de preocuparte por el otro, de sacrificarte por el otro. Eso Ayn Rand, esta filósofa, lo ve como en alguna medida tener una moral de esclavo, visto desde el punto de vista nietzscheano, ¿no? O sea, preocuparte por el otro, sacrificarte por el otro, no, eso es horrendo. En alguna medida sacrificarte por el otro te estás destruyendo a ti mismo. De ahí que el argumento que más influyó fue que si la moral exige sacrificarse, entonces legitima que otros te usen como medio. O sea, cuando tú propones el altruismo en el fondo, estás proponiendo de que tú seas un medio para los demás y que los demás te puedan usar. De ahí que Ayn Rand diría que esas personas que en alguna medida se llaman los buenos, de los buenos son los que abusan, pues de los buenos son los que los terminan agarrando de idiotas, de imbéciles, y los terminan usando, tanto el Estado como la religión, como la misma sociedad, incluso hasta tu misma familia. Y el más bonito, ¿no? El más bonito, préstame esto, y terminan abusando de él, sea dinero, etcétera, nunca le pagan, etcétera, y bla, bla, bla. De ahí que en alguna medida Ayn Rand está en contra del altruismo y propone algo que se va a llamar el egoísmo ético racional, que lo vamos a ver después. En síntesis, propuso la razón como guía, vida individual,
Como valor supremo, rechazo del sacrificio y defensa de la autosuficiencia y libertad del individuo. Estas fueron las bases teóricas que alimentaron su egoísmo ético racional. Listo. Nos vamos a sus planteamientos principales. Las críticas al altruismo. Eso es lo primero. Miren, leamos esta frasecita que tenemos aquí de Rand. Piedad por el culpable es traición al inocente. O sea, cuando yo siento piedad por el otro, en alguna medida me estoy traicionando a mí mismo. O sea, traicionando. Y como yo no he hecho nada, soy inocente. Por eso tu frase dice esto. Piedad por el culpable es traición al inocente. El altruismo exige autosacrificio. Si la moral te ordena a vivir para otros, implica que tu vida no tiene valor propio, solo valor como instrumento. Ayn Rand propone de que, por ejemplo, las instituciones como el judio-cristianismo, esta religión que ha influenciado bastante dentro de este sistema capitalista, o también partidos políticos, ¿no? O sistemas o ideologías políticas como el comunismo que te comenté, que proponía que todos los bienes deben ser de todos, y no es que unos deben tener más bienes que otros, sino deben redistribuirse de manera correctamente a todos para que no haya pobreza económica, etc. O sea, en alguna medida expropiar los bienes de las empresas, del Estado y de la gente que se ha esforzado por conseguir estos bienes. Eso es lo que proponía el comunismo. Rand estaba en contra de esto. ¿Por qué? Porque ven al individuo en alguna medida, su esfuerzo lo tiran a la basura, más claro. O sea, imagínate que tú te has esforzado por conseguir un buen salario, llegas de repente a tener una empresa y trabajadores para ti, y que venga un gobierno comunista y que se expropie tu empresa y diga, no, vamos a repartirlo a los más pobres. Pa, 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 pa. O sea, tu esfuerzo más claro es literal, no sirve. Estás siendo visto como un instrumento. De ahí que para Ayn Rand el altruismo en alguna medida es una moral de esclavitud, es una forma de demigrar, es una forma literal de destruir tu autoestima y tu valor como persona. Aquí está, destruye la autoestima. Si la moral es poner siempre a los otros primero, nunca puedes considerarte digno. Ese es otro aspecto, destruyes tu dignidad. Porque cualquier interés propio se vuelve inmoral. Ojo, eso es muy interesante en Rand. Para Rand, la moralidad, ¿qué tiene que ver? En actuar bajo tu propia razón, bajo lo que su tesis que va a llamar el egoísmo ético racional. Pero lo inmoral consiste en actuar de manera altruista. Justifica que otros, en alguna medida es algo inmoral. ¿Por qué? Porque justifica que otros nos usen. Si el deber moral es sacrificarte, entonces quienes te exigen sacrificios adquieren derechos sobre tu vida, tiempo y trabajo. Imagínate, ¿no? Esto es algo muy poderoso. ¿Por qué? Un argumento muy fuerte. Porque imagínate, si alguien te exige que tú te sacrifiques, que tú pienses en el otro, que te preocupes por el otro, le estás dando poder sobre tu tiempo. Recordemos de que la edad que tú tienes, por ejemplo, hoy en día, 17, 18, 19, 20 años, nunca más va a regresar. La edad que tú tienes hoy en día nunca más la vas a volver a tener. De ahí que entregar tu tiempo a alguien son entregar pedacitos o fragmentos de tu vida que jamás van a regresar. Y esto, si se supone que es tan valioso, ¿cómo se lo vas a entregar a alguien? Es más, muchas veces cuando hacemos favores, son malagradecidas las personas, ¿no? Entre comillas, porque le haces un favor y, como dicen, le das la mano y se te quieren subir al codo. O viceversa también, ¿no? En ese sentido lo podemos ver desde este punto de vista, ¿no? Es más, ¿cómo sabes que a la persona a la que le estás haciendo un favor en realidad no es un favor? Sino ella en realidad te estaba mintiendo que quería un favor. La que para Ayn Rand propone, como te dije desde un principio, que es una forma de demigrarte a ti mismo el ser altruista. Niega la racionalidad práctica. Si lo correcto es ignorar tus valores, metas y bienestar, se te exige actuar contra la razón que justamente te identifica y persigue tus propios intereses. Alimenta el colectivismo. Esta idea del altruismo alimenta el colectivismo. Rand sostiene que el altruismo es la base moral de los sistemas que subordinan al individuo al grupo. Si el sacrificio es virtud, el Estado puede exigirlo ilimitadamente. Miren, para explicar todo esto también les he preparado un video de 2 minutitos. Por ejemplo, ¿qué pensaba Ayn Rand de los niños inválidos, de las personas que de repente han nacido sin una pierna? ¿Qué pensaba Ayn Rand de todas estas personas? ¿Los consideraba en alguna medida tal vez como personas que no aportan a la sociedad y en ese hecho no tiene ningún sentido preocuparnos por ellos? Ya, les he preparado un video para que ustedes mismos puedan presenciar las propias palabras de Ayn Rand, para que vean que lo que yo les digo en alguna medida tiene un sustento, un fundamento, no solamente las obras que les he citado y mencionado, sino también un pequeño video de 2 minutitos. ¿Qué pensaba Ayn Rand de esta gente, no? Listo.
video. Es el último video que les voy a hacer ver. What are the consequences of the traditional notion that we've got here in the Western world? What are the consequences of the traditional notion that we've got here in the Western world that sacrifice is what love is all about? Do you want the quickest example that comes to my mind? The newest proposals of having special millions spent on subnormal children and on the handicapped, including the so-called needing buses. It's the attempt to bring everybody to the level of the handicapped. And if it's merely an issue of a physical handicap like a broken leg, which doesn't affect the mind, that would be a little more excusable. So I don't believe that such privileges should be granted to any group. But it includes the mentally retarded, which is the subnormal, the children who are unable to learn, so that at the end of spending thousands or millions of taxpayers' money, you're left with a half-idiot who may learn to read and write, may. On the other hand, there are no special schools, or very, very few, for gifted children. And to pass up the gifted, on whom all our lives depend. If it weren't for intelligent people, well, read Atlas Shrugged, what would happen to us without the better mind, who are able to survive and who carry the weight of everybody else? Yet we don't spend any money on them. We do everything. Well, there's the applause is for your call for more society energy directed at the accommodation of gifted people. I hope so. Okay, but not government spending. However, so long as you support the ungifted, you owe your first priority to the gifted. But what in the Ayn Rand civil context would be appropriate societal measures to accommodate the ungifted? Their own parents, and a chance to give their parents to earn money. If, however, their parents are poor and cannot assume it, it's a big, heavy burden, then you can appeal to private charity, as it was always done before welfare statism in this country. You want private charity as well for the gifted? If necessary. They usually, in a free society, they won't need it. They'll make their own way, just so you don't stop them. But private charity cannot be done by means of tax collection, which means by fortune. Private charity is up to you, and if it's a worthy cause, that is, let's say, a subnormal child who certainly cannot help it, it's perfectly all right to help him, but not at the sacrifice of your own child. You probably like to get rid of HEW then. Oh, certainly. Oh, certainly. Much more than that. I'd like to get rid of. A lot of the government, huh? Everything except the basic duties of the government, which is police, law courts, armed forces. You want less government. Listo. Como ustedes han podido apreciar, Ayn Rand critica duramente el altruismo, porque se preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Justo ahí como pueden apreciar en el video, si la gente, por ejemplo, invierte tanto en personas que de repente son subnormales, gente que ha nacido con síndrome de Down, retrasados, pero ¿por qué no invierten en las personas que de repente han nacido con mentes superdotadas? ¿Por qué solamente nos queremos preocupar por esa gente que ha nacido con discapacidades? ¿Por qué no nos preocupamos más bien por gente brillante para potenciar ello y hacer una mejor sociedad? ¿Por qué siempre tenemos que preocuparnos por el débil? Y más bien, no por en alguna medida aquellas personas que han nacido con ese esfuerzo, esa superioridad y a ser más brillantes. ¿Quién se preocupa por los inteligentes? De ahí que Ayn Rand, en ese sentido, dice, está bien, si quieres ayudar en alguna medida a esta gente que, por ejemplo, ha nacido con síndrome de Down, discapacitados y todo ello, si quieres ayudar está bien, pero el Estado no tiene por qué intervenir en ti, sino es algo que tiene que nacer a partir de tu propia autonomía, a partir de tu propia integridad. Y es más, si te sobra dinero, hazlo, pero no sacrifiques algo, no sacrifiques en alguna medida si es que tú necesitas, por ejemplo, ese dinero. De ahí que propone la ayuda, sí, pero privada, sin necesidad de intervención del Estado. Bueno, eso es un poco las críticas al altruismo que realiza Ayn Rand.
De ahí que de repente si en algún examen o alguna práctica te viniera a venir, Ayn Rand rechaza totalmente o objetivamente o 100% el altruismo. Falso, falso. Podría aceptar el altruismo en casos o excepciones. De ahí que Ayn Rand no propone un rechazo al altruismo total, sino un rechazo al altruismo de manera parcial. Listo. Argumentos a favor. Listo, vamos a ver los argumentos a favor. Mira, ese es algo que Ayn Rand lo dice en su libro La obra La virtud del egoísmo. Yo lo he puesto tal y como está. Si la gente actúa de modo tal que satisfaga su interés propio, la humanidad, considerada como un todo, se beneficiará. Por tanto, la gente debe actuar para el beneficio de la humanidad, considerada como un todo. Por tanto, la gente debe actuar de modo tal que satisfaga su interés propio. Verdadera y válida. Es verdadero y válido ello. Ese es un argumento a favor del objetivismo de Rand y de la virtud del egoísmo ético. Mira, te planteo, mira, si en alguna medida, el individuo, la humanidad, ponle por ejemplo, los integrantes del Perú, si en alguna medida los ciudadanos del Perú son considerados como un todo, y en alguna medida, recordemos como dice la Constitución, ese artículo, ¿no?, que es el primero, si mal no me equivoco, en la cual dice que el bienestar, el Estado debería preocuparse por el bienestar, el bien común del individuo. Entonces sí, hablando del Perú, si en alguna medida buscamos el bienestar de la sociedad, también buscamos el bienestar del individuo, porque la sociedad de que está hecha de individuos, pues. Entonces, si el individuo busca su bienestar propio y los individuos, cada uno que los compone en la sociedad, busca su bienestar propio, y como los individuos conforman la sociedad, entonces los individuos al buscar su bienestar propio también estarían buscando el bien de la sociedad. Y el argumento está organizado de esa forma. Mira, ya te lo dije aquí. Si la gente actúa de tal modo que se satisfaga su interés propio, la humanidad considerada como un todo se beneficiará. Por tanto, la gente debe actuar para beneficio de la humanidad considerada como un todo. Por tanto, la gente debe actuar de modo tal que satisfaga su interés propio. Son las premisas y ahí está la conclusión, que es verdadera y válida, según el egoísmo ético racional. Este es otro argumento a favor. Está bien que cada uno viva su propia vida, ya que promover nuestros intereses va de acuerdo con la razón. Primera premisa. La mejor teoría moral es aquella que me dice qué acciones tienen más razones a su favor. Ahí te comento algo. Rand entiende la razón desde el punto de vista instrumental. ¿Qué es esto de instrumental? La razón instrumental, como su mismo nombre lo dice, la razón es un instrumento. La razón es algo que yo puedo usar, que yo puedo controlar. O sea, yo puedo decirle, ¿sabes qué razón? Por ejemplo, para aunque sea un ejemplo tonto, mira, mueve el brazo de esta manera, mueve el brazo de esta manera, flexión, haz extensión del brazo ya. Yo estoy guiando, mi razón la estoy ordenando. Por ejemplo, yo le digo a mi razón, ¿sabes qué? Ignora lo que él ha dicho. Ya, a mi razón. De ahí que a partir de ello, esa es razón en sentido instrumental. Que tú puedes usar la razón en alguna medida para tus intereses, para tus acciones, para tus beneficios. De ahí que Rand propone de que debemos usar la razón en sentido instrumental. ¿Cómo es usarla en sentido instrumental? Cuando busco eficiencia, resultados, utilidad en algo. Un ejemplo de ello, costo-beneficio. Por ejemplo, si yo digo desde el punto de vista de Rand, me dicen, no sé, por ejemplo, Gerson, puedes ayudarme a ordenar esta biblioteca, y yo, ya, bacán, pero ojo, ¿me beneficia ello? ¿Me beneficia ayudar la biblioteca? Sí, de repente le pido que me dé un par de libros de la biblioteca y se la ayudo a ordenar. Ya, actúo bajo costo-beneficio. Si me beneficia lo que me han dicho que ayude a ordenar la biblioteca, ya, eso es actuar desde un punto de vista de la razón instrumental. Y bueno, como dice Rand, para que una acción sea racional es necesario que en alguna medida maximice nuestro placer, que maximice nuestro beneficio. Esos son argumentos a favor del egoísmo ético racional. Ahora, esto es por así decirlo, ya lo final, la síntesis. Lean esta parte que es muy, muy dura, ¿no? Mira lo que dicen. El egoísmo ético como generador de deberes. Como les dije, nosotros pedimos derechos, pero también genera deberes. Lo mismo, la teoría del planteamiento de Rand, así como plantea derechos y plantea virtudes, también va a plantear deberes. Mira, Rand menciona que toda persona necesita de la cooperación de otros para obtener bienes. Si actúo sin tomar en consideración a los demás, ellos no cooperarán conmigo. Por ejemplo,
Si rompo promesas porque es de mi interés inmediato no cumplirlas, otros ya no la aceptarán y pueden incluso atacarme. Por ello hago lo mejor actuando como si los demás me interesaran, dado que ellos actuarán como si yo también les interesara. Intercambio de favores, es decir, reciprocidad. Ayn Rand cree que de manera natural nosotros actuamos de manera egoísta. Y eso te lo puedo decir como un ejemplo, ¿no? Mira, eso es algo que tú lo has visto de manera cotidiana. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar libros, a mí la gente cuando paso por la sección de libros, sea Amazonas, Kill, que incluso cuando hace poco fui a una feria de libros, te dicen, joven, ¿qué está buscando? Venga, lleve, lleve. Y cuando tú volteas, los vendedores te miran con una sonrisa, pero que en el fondo se nota que es fingida. O sea, solamente te hablan, joven, joven, venga, lleve, no porque tú le intereses, no te sonríen a ti porque tú te caes bien, solamente te sonríen, te hablan bonito para que tú le compres el libro. Lo mismo, los vendedores actúan así de esa manera. O sea, mira, como dice Herrán, actúan porque es su interés. Y eso es algo, como te digo, que lo puedes ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estás en el paradero, ¿no? El cobrador te dice, sube, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Te pregunta, ¿tú crees que al cobrador le interesa a dónde vas tú? El cobrador, si es posible, no sé, te lleva a donde él quiera. Te puede mentir incluso, ya, mi ruta sí, sí es por aquí. Al cobrador lo que le interesa es que tú le pagues pasaje, nada más. Lo mismo cuando tú de repente te vas a la panadería de cerca a tu casa, ¿no? Tú dirás, ah, le voy a comprar ahí porque es mi vecino y porque está más cerca. ¿Pero tú crees que a tu vecino le interesas? No, tú le interesa que sea su cliente y le pagues, punto. Así él vive mejor y obtiene dinero de los productos, del pan que te está vendiendo, que ha preparado, y lo mismo tú también obtienes pan, satisfacción y punto. Pero lo que en alguna medida los dos buscan su beneficio, su interés. Y en alguna medida siempre actuamos así, dice Ayn, ¿no? Y esto en el fondo es reciprocidad, intercambio de favores. Suena duro lo que dice Ayn, ¿no? Pero tal vez puede que en el fondo sea así, así que es un planteamiento de esta filósofa. Bueno, nota, el egoísmo, ya, esta notita sí les hago. Como le dije, no es lo mismo el egoísmo ético que el egoísmo ético racional. ¿Por qué? Porque miren, dentro del punto de vista, un egoísta ético solamente, sin usar la razón, buscaría el placer inmediato, el placer a corto plazo. Por ejemplo, si yo agarro y, no sé, imaginemos de que yo, por ejemplo, no sé, yo, persona X, cualquier persona, trabaja en una empresa y ve que su jefe ha dejado en su escritorio dinero. Un egoísta ético, simplemente un egoísta ético a secas, agarra y toma el dinero, ¡pah! Porque ve su interés inmediato a corto plazo. Pero un egoísta ético racional dice, no, tengo que velar por mi interés propio, necesito el dinero sí, pero como razono, no, no debo hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo valores, como por ejemplo la honradez, razono. Es cierto que necesito dinero, es cierto que debo velar por mi interés propio, sí, pero razono. De ahí que esa es la diferencia entre el egoísmo ético y el egoísmo racional. Ético y el egoísmo ético racional. El egoísmo ético racional siempre razona. Recuerda que la razón es la guía, la que te orienta, la que en alguna medida te da ese caminito para que debas actuar, accionar. Y bueno, la diferencia, el egoísmo ético no es lo mismo que el egoísmo ético racional. En el primero no hay el qué quieres hacer con tu vida, solo buscas placer inmediato a corto plazo. En cambio, en el egoísmo ético racional, es decir, el segundo, debemos buscar nuestro interés con una base racional, ya sea a corto o largo plazo, así sea necesario un altruismo parcial. Por ejemplo, como te dije, un altruismo parcial, ¿no? Podría ser, a ver, es un ejemplo para que me entiendas esto. ¿Sabes qué? Podría ser esto. ¿Qué te parece si le ayudo a un cieguito a cruzar la calle? ¿Por qué? Porque he visto que el cieguito de repente tiene mucho dinero en su billetera. Y de repente me da mi propina. O sea, a corto plazo, yo sé que tengo que irme rápido a la universidad, por ejemplo. Pero como veo que el cieguito necesita cruzar la pista y he visto que ha sacado de su billetera y tiene dinero, le voy a pedir mi propina. Aunque no me guste ayudar de repente, tal vez, pero bueno, le ayudo, que es algo que no me gusta, pero a largo plazo, cuando ya le ayude a cruzar toda la pista, esperar el semáforo 2 minutos, me va a dar mi dinero. O sea, bueno, puedes aceptar el altruismo, sí, pero de manera parcial. Ahora sí, todo esto que te he comentado son los planteamientos de Ayn Rand. Ahora vamos a ver las refutaciones, las contrastaciones, los argumentos en contra. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la ética de Ayn Rand? Solo nos hemos centrado en su ética.
Espero que, bueno, te haya parecido interesante si es que no conocías esta filósofa, Lisa Sinovegna. Hay dos argumentos en contra. Bueno, en realidad hay tres. Primero, solo te he puesto aquí los tres más clásicos. El primero es de Feldman, que propone algo así, algo sencillito. Mira, aquí está el argumento. Te lo he separado. Premisa, premisa, conclusión. Y bueno, el otro sí te lo he hecho un poquito más didáctico. Tenemos tres argumentos de tres filósofos, te los menciono. El primer argumento es de Feldman, el segundo argumento es de George Edward Moore y el tercero es de John Rawls. Sí, bueno, por ejemplo, no sé si habrás escuchado Moore. Moore es un filósofo analítico, es decir, un filósofo que se dedica al lenguaje. Y en el caso de Rawls, es un filósofo político. Propone algo llamado teoría de la justicia y todo eso. De repente ya más adelante los vas a conocer en el transcurso de la carrera, si es que no los has escuchado, pero ya bueno, ya te voy comentando, más o menos. Estos tres critican, y Feldman, bueno, es un filósofo que está acá bastante dentro del campo de la ética. Ya mira, este es el argumento por el cual va a criticar Feldman al egoísmo ético racional de Ayn Rand. Mira, es algo antes de ver el argumento, eso sí te comento. Todo filósofo, incluso tú, cuando realices ensayos argumentativos, eh, y quieras criticar la postura de algún filósofo que no te agrada siempre, hasta Aristóteles lo hacía esto, cuando Aristóteles quería criticar a los presocráticos hacía esto, mira, esto es algo típico de los filósofos, algo típico. Cuando tú quieras criticar un argumento, radicaliza el argumento del otro, es decir, llévalo a su extremo. En otras palabras, si es posible, falacia del hombre de paja. ¿Te acuerdas en qué consistía la falacia del hombre de paja? Es decir, radicalizar al otro su argumento. Por ejemplo, imaginemos de que yo ahorita les estoy dando una clase ya sobre marxismo, y de repente, como tú estudias filosofía, me estás dando una clase sobre marxismo, eres marxista, seguidor de Abimael Guzmán, quieres de repente que organizar de nuevo una revuelta aquí en el Perú, traer el terrorismo nuevamente, bla, bla, bla. O sea, radicaliza la postura de uno. O por ejemplo, yo te digo, chicos, ¿sabes qué? Fujimori no fue un tan mal presidente. ¿Por qué? Porque en alguna medida acabó con el terrorismo. Y tú me decías, entonces apoyas el fujimorismo, entonces apoyas también la matanza de los estudiantes de Cantuta, entonces también apoyas las represiones que hizo y también apoyas toda la corrupción de su gobierno. O sea, radicaliza su argumento. Algo típico de los filósofos. Siempre radicalizan el argumento del otro, lo llevan al extremo para tumbarse. Bueno, aquí no es la excepción. Dentro del punto de vista de Feldman, de ahí vamos a ver los otros argumentos. Primero vamos por Feldman, paso a paso. ¿Cómo critica Feldman al egoísmo ético racional de Rand? Mira, si el egoísmo ético y racional es verdadero, entonces una acción es moralmente correcta, si sirve al interés propio, racional de la gente. No te pierdas, esa es la premisa 1 más o menos. O sea, si el egoísmo ético es verdadero, si es verdad lo que dice Rand, entonces, bueno, es correcta si es que sirve el interés propio, el interés del individuo, que es un agente racional. Ahora mira, supongamos un caso, un sujeto puede robar dinero de un fondo de pensiones con garantía total de que jamás será descubierto, castigado ni sufrirá consecuencias negativas. En ese escenario, el robo maximiza claramente su interés propio. Pone un caso hipotético, un caso trampa, por así decirlo, para radicalizar el argumento. Mira. Premisa 3. Si el egoísmo ético racional fuera verdadero, ese robo sería moralmente correcto. Pero no es moralmente correcto robar el dinero de un fondo de pensiones, aun cuando el ladrón tenga garantía absoluta de impunidad. Por tanto, el egoísmo ético es falso. Si te das cuenta, está radicalizando la postura de Ayn Rand, y no solamente ello, sino que, como te mencioné un ejemplo en antes, para Ayn Rand, en alguna medida, lo que debe dejarnos guiar es nuestra razón. Y bajo nuestra razón, si ponemos esta hipótesis de la premisa 2, no robaría el dinero por más que tuviera y esté en ese escenario. ¿Por qué? Porque en alguna medida una persona tiene que tener principios, las virtudes cardinales que te mencioné antes, como por ejemplo la honestidad, la honradez, etc. De ahí que ese es un argumento que, bueno, puede ser refutado bajo el punto de vista de Rand, pero es un argumento que está radicalizando su postura y que no le estén entendiendo correctamente sus planteamientos. Ahora vamos con la segunda crítica. Esta sí es más fuerte, esta sí es un poquito como que más directa ya. Porque también está planteada por un filósofo analítico, George Edward Moore. Mira, este ya es más complejo este argumento sí es un poquito más complejo, presta atención. Mira,
El egoísmo ético dice que cada uno debe maximizar su propio bien. O sea, cada uno en el fondo debe maximizar su propia felicidad, sus propios intereses, como ya te lo he explicado. Pero si yo soy egoísta ético, afirmo, yo debo maximizar mi bien y otros no están obligados a hacerlo. Por ello debe maximizar el suyo. Recuerda que el egoísmo ético propone que cada uno maximice su bien. Persona A debe maximizar su bien y persona B también debe maximizar su bien. Ahora Moore responde así, el filósofo que te comenté, Jordan. Cuando digo que X es bueno para mí, en realidad digo que poseer X es algo bueno. O sea, por ejemplo, si yo digo, no sé, comer helado es bueno para mí, también digo que eso es bueno. Pero es verdad que mi poseer X es bueno. Entonces debo sostener que cualquiera deberá promover lo que es bueno. Por tanto, otros también deberán promover mi bien. Y aquí está la contradicción. Fíjate, como egoísta digo, otros no deben maximizar mi bien, pero si realmente creo que mi poseer X es bueno, entonces debo decir, otros sí deben maximizar mi bien. Fíjate la crítica. Por tanto, el egoísmo ético se contradice, afirma y niega a la vez que otros deben promover mi bien. Fíjate la crítica. Ahora te lo explico con palabras más sencillas para que entiendas el ejemplo. Imagínate que yo, por ejemplo, persona A, y existe otra persona B, yo, persona A, y un sujeto X, piénsalo como persona B, van a una fiesta. Y yo ese día no he comido, tengo hambre. Y hay tajadas de tortas exactas. Mi bien, debo maximizar mi bien, es agarrar la tajada de torta. Pero como yo tengo mucha hambre, quiero agarrar 2 tajadas de torta. En alguna medida voy a chocar con los intereses de otro, de un B, de la persona B. Pero recuerda lo que propone el egoísmo ético racional. Cada quien debe maximizar su bien. O sea, si B debe maximizar su bien y yo A también debo maximizar mi bien, hay un choque, hay una contradicción ahí. De ahí que el egoísmo ético es contradictorio, dice el argumento. Esa es una interpretación. Hay otras más, ¿no? Como por ejemplo también lo que más o menos está un poquito mencionando aquí. De que, bueno, en el fondo, con eso también está dando a entender de que el egoísmo ético promueve no solo la meritocracia que te comenté, sino que en alguna medida el egoísmo ético está promoviendo de que no todos tengamos acceso a los mismos recursos. Imagínate, ¿no? De que, por ejemplo, si yo soy hijo, ponle hijo de un empresario, y alguien que no es hijo de un empresario, por ejemplo, lucha toda su vida y nunca logra conseguir su empresa. Entonces no todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos las mismas condiciones. Con eso también está haciendo una crítica, ¿no? Una crítica en alguna medida. Pero bueno, listo. Ahora vamos con el tercer argumento. El egoísmo ético es racional, pero no razonable. Ya mira, esto es un poquito más complicado. Pero ya, vamos de esta manera. Mira, John Rawls proponía algo así, de que los nazis, ¿recuerdas? Los nazis en la Segunda Guerra Mundial cometieron muchas atrocidades, ¿no? Contra los judíos y otros grupos de personas más, contra los socialistas, gitanos, homosexuales, etc. Pero en especial muchos recuerdan a los judíos que los metieron en campos de concentración y todo ello. Ahora yo te hago una pregunta. Los nazis eran personas, ¿verdad? Y si eran personas, tenían capacidad racional, ¿verdad? Porque muchos de los que llevaron atrocidades a los judíos, muchos de los que cometieron estas injusticias, estas atrocidades contra los judíos, eran personas racionales, y al ser personas racionales utilizaron la razón para propósitos totalmente degradables, desfavorables, propósitos inhumanos. De ahí que Rand propone de que la razón en alguna medida puede llevarte a cometer las peores atrocidades del mundo. En cambio, lo mejor es ser razonable. Una persona razonable no va a actuar en alguna medida como actuaron los nazis. De ahí que Rand hace la diferencia entre lo racional y lo razonable. Tú puedes ser racional, sí, y vas a ser como los nazis. Pero la persona razonable es aquella persona que actúa bajo principios, valores, etc. Y esa es una crítica que le hace a Rand. Listo, conclusiones finales. Terminamos con una frase de Rand. La felicidad es ese estado de conciencia que procede del logro de los propios valores. El egoísmo ético racional de Rand sostiene que la vida del individuo es su valor supremo, que la razón es la guía básica de la acción y que perseguir el propio interés, sea a corto o largo plazo, sin sacrificar a otros ni permitir que otros se sacrifiquen, es la base de una vida moral. Afirma que las virtudes como la racionalidad, la productividad, la honestidad y la independencia construyen una existencia coherente, autosuficiente y libre. Según Rand, lo que realmente nos hace más felices no son los impulsos momentáneos, sino vivir de acuerdo a nuestros valores racionales, crear, trabajar, amar libremente y mantener relaciones voluntarias de beneficio mutuo. ¿Recuerdas la reciprocidad que te comenté, no?
actuar como si el otro me importara, porque bueno, el otro también va a actuar así como yo, beneficio mutuo. En suma, una vida propia, elegida y sostenida por la razón. La razón es aquella que nos va a guiar. Y bueno, eso sería todo. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna interrogante que tengan con respecto a Ayn de repente algo no les ha quedado claro de su filosofía? Solo para terminar, y bueno, algo, para culminar algo último. Ah, ya, perfecto. Sí, tu duda. Dímela, Jesús Alexander. Buenas noches, Dime. Yerso. Buena ponencia. Tengo dos preguntas. La primera es, bajo los términos de la máquina de experiencias planteada por Nozick, eh, ¿estaría bien meterse a la máquina desde el punto de vista de este egoísmo ético racional? Y la segunda es Ujú, más que nada una duda, por si sabes algo, si ujú, plantea algo con respecto a los animales, algo así como Singer y el utilitarismo animal, por ejemplo. Gracias. ujú. Correcto. Ahora tú, Juan, normal. Dime tu pregunta y se la respondo en orden. ¿Qué tal, Jers? Eh, Bueno, sí, escuché de que habías mencionado algo sobre Ayn Rand, de que algo sobre creo que la percepción, la opinión, bueno, su postura, que era algo subjetiva, ¿no? Bueno, tenía esa duda, ¿no? Si lo que ella plantea, viene desde un punto subjetivo o forma parte de algo objetivo. Bueno, solo eso. ya, perfecto, listo. Comenzamos por eso. Bueno, primero comenzamos con las preguntas de Jesús Alexander. Primero, la máquina de experiencias, ¿no? Recordemos de que el concepto de máquina de experiencias de Nozick, esta idea que la plantea en su libro u obra Anarquía del Estado y Utopía, la plantea como una especie de experimento mental o hipótesis, ¿no? En la cual aquellas personas que accederían a conectarse a una máquina que le genere puro placer, en la cual puedas vivir todo tipo de experiencias placenteras, ¿no? Todos tus sueños los puedes alcanzar dentro de esa máquina, ¿no? Ahora la pregunta es, un seguidor del egoísmo ético racional y de los planteamientos de la filosofía objetivista de Ayn Rand se conectaría a esa máquina? La respuesta cabalmente es no. Ahora, ¿por qué? Como comencé en un principio diciendo, Ayn Rand es una filósofa objetivista. Ella dice de que la realidad existe de manera objetiva, es decir, de que no depende de mi conciencia para que exista una realidad. En alguna medida, el mundo, como dirían los existencialistas, el mundo precede a mi existir. Primero yo vengo y ya hay un mundo, hay una realidad ya. Es decir, que la realidad precede al individuo, la realidad antecede a la subjetividad. En otras palabras, Ayn Rand no aceptaría conectarse a la máquina. ¿Por qué? Porque sería una forma de autoengañarnos y sería una forma en alguna medida de romper el principio de honestidad, que es uno de los principios cardinales que había comentado justo en la tercera diapositiva. Mira, la honestidad. ¿Qué es la honestidad? Rechazar el autoengaño y enfrentar los hechos tal y como son. Ayn Rand nos entraría a la máquina de experiencias de Gnosis. ¿Por qué? Porque sería una forma de autoengañarnos y sería una forma de mentirnos a nosotros mismos. En el fondo sería otra mentira más, como introducirnos al judio-cristianismo y creer que hay una vida después de la muerte, o como por ejemplo entrar en una ideología política y perder nuestra autonomía y nuestro pensamiento y criterio propio, etc. De ahí que Ayn Rand rechazaría cabalmente esta idea de la máquina de experiencias y en alguna medida también diría de que esta hipótesis o planteamiento solamente generaría en el hombre una forma de destruir su propia individualidad y autoestima. Ahora la segunda pregunta era si Ayn Rand tenía, por así decirlo, un libro o algo relacionado con respecto a los animales. Hasta donde yo he leído, no tiene ningún libro, pero algo que sí se puede deducir de Ayn Rand y las mascotas y por sus planteamientos de la virtud egoísta racional, es que en alguna medida, si una mascota te causa felicidad y ese planteamiento en alguna medida ha sido orientado, guiado por tu razón, pues bueno, tenla. Recuerda que Ayn prioriza más que todo la razón, y al priorizar la razón propone la autonomía, principios como la honestidad, es decir, que pensemos por nosotros mismos. Y si eso nos genera satisfacción propia, si eso me genera bien propio, si eso me genera un mayor autoestima en mí, pues bueno, cuidemos a los animales, pues bueno, respetemos a los animales, pues bueno, si tengo el dinero suficiente y he conseguido un puesto
de repente en un gran trabajo, pues debo hacer pequeños albergues para los animales o pequeñas comunidades para que puedan estar mejor. Ese sería un poco el planteamiento de Rand. Lo que sí voy a investigar un poco más es que si tiene libros que puedan argumentar ello. Eso sí, hasta ahora no lo he investigado. Bueno, ahora respondiendo a la pregunta un poco de Juan. Me preguntabas un poco si es que esta filósofa Ayn Rand eh, tiene en alguna medida ligada su teoría o está centrada su teoría en la subjetividad. Y mi respuesta claramente es que no. Sin embargo, ahí siempre hay que hacer algo, hay que acatar algo, ¿no? Ningún planteamiento puede ser 100% objetivo. Siempre toda idea en alguna medida está mezclada por nuestras vivencias, por nuestras experiencias, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Como te habrás dado cuenta, Ayn Rand vivió en una época, por así decirla, muy violenta, ¿no? Que, como te comenté en un principio, la farmacia de su padre había sido expropiada y habían sido robados sus bienes, lo que hace que Ayn Rand migre de Rusia a Estados Unidos, porque no le gustó que sus pertenencias y todo, con todo el esfuerzo que su padre había conseguido sus bienes sean expropiados por parte del Estado y por parte del régimen bolchevique. De ahí que a partir de ello, Ayn Rand, en alguna medida, su filosofía es 100% objetivista en el sentido de que existe una realidad. Recuerda la frase, como te dije, podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. De ahí que Ayn Rand, tal vez sí, hay pequeños rezagos de subjetivismo, pero su filosofía es netamente objetiva. Así es como ella la plantea. Hay una pregunta más en el chat, la voy a leer. Es de Sebastián. Buenas noches. ¿Qué partes de su filosofía no encajarían hoy en día? Bueno, es una pregunta un tanto más abierta, ¿no? ¿Qué partes de su filosofía? Como hemos podido apreciar en las críticas a los argumentos de Ayn Rand, hay diversas partes de sus planteamientos que no encajan hoy en día, pero también hay partes de sus planteamientos que sí encajan hoy en día, ¿no? Como por ejemplo, pudimos ver el ejemplo que yo les puse. Cada gente siempre vela por su interés propio, como dice Ayn Rand. Por ejemplo, cuando les puse el ejemplo de que cuando yo voy a comprar libros, la gente me trata bien no porque, y me sonríe, no porque realmente yo les caiga bien o porque realmente quieren una amistad conmigo, sino me tratan bien porque quieren que le compren libros, porque quieren dinero. En el fondo solamente me ven como un medio para conseguir un fin. De ahí que Ayn Rand en ese sentido tendría razón. Pero ahora, ¿qué planteamientos no encajan? Me dice la pregunta. Que no encajarían hoy en día. Por ejemplo, podría ser de que Ayn Rand en alguna medida, al plantear de que existe una realidad objetiva, no toma en cuenta otros aspectos, no profundiza muy bien cómo es que es esa realidad objetiva. De ahí que en alguna medida, al plantear que hay una realidad, e independientemente de nosotros, limita la investigación. Y en ese sentido, podríamos criticar ese planteamiento, ya que Ayn Rand no profundiza mucho en aspectos como fenomenológicos, psicológicos, biológicos, porque se dedicó más que todo a la literatura y a la filosofía, ¿no? Y es una crítica que podríamos hacerle también. Bueno, eso es prácticamente un pequeño planteamiento que no encajaría hoy en día de Ayn Rand. Y hay otros más que de repente podemos analizarlos en otra ocasión. Eso sería todo de mi parte, compañeros. Y bueno, hasta aquí estaríamos culminando la ponencia y clase del día de hoy.